Práctica 2. Conversión alterna continua. Rectificación con diodos. Material y equipo para realizar la práctica. Conexión monofásica con clavija. Conexión trifásica con clavija. Puntas atenuadoras 10:1 o 100:1. Cinta de aislar. Multímetro digital. Osciloscopio. Foco de 127 volts a 60 watts. Dos focos de 220 volts a 60 watts. 6 diodos RL206. Protoboard. Experimentos de laboratorio. Importante. Antes de realizar cualquier experimento, verifique lo siguiente. La clavija del cable que energiza los instrumentos no deberá tener conexión a tierra física. No energice su circuito hasta que su instructor revise sus conexiones. 1. Alambre cada uno de los circuitos de su investigación preliminar. 2. Compruebe su funcionamiento observando en el osciloscopio las formas de onda entrada, salida y en cualquier diodo D. 3. Dibuje los oscilogramas correspondientes, acotando valores de tiempo y amplitud. 4. Mide y anote los valores solicitados en la tabla 2.1. Circuito 2.1. Rectificador paralelo monofásico. Medición de voltaje a la entrada, VAN, el cual se debe de medir entre la fase y el neutro. Voltaje de corriente alterna, VAN. Voltaje de corriente directa, VAN. Voltaje de corriente directa, VDO. Este voltaje se debe de medir en los extremos del foco, es decir, entre los puntos D, o bien entre cualquier punto paralelo a estos. Voltaje de corriente alterna, VDO. Voltaje en el diodo, VD1. Este se mide en los extremos del diodo. Voltaje de corriente directa, VD1. Voltaje de corriente alterna, VD1. Corriente de corriente alterna a la entrada, IA. Primero abrimos el circuito y después medimos entre la fase y el ánodo del diodo. Corriente de corriente directa, IDO. Abrimos el circuito y medimos entre el cátodo y el punto D. Es importante verificar que la medición se realice con la polaridad correcta en nuestras puntas de prueba. Corriente de corriente alterna a la salida, IDO. Forma de onda en el diodo.
Conectamos el gancho de nuestra punta atenuadora 10A1 al ánodo y el caimán negro al cátodo, y esto al canal 1 del osciloscopio. Circuito 2.2. Rectificador paralelo doble monofásico. Voltaje de corriente alterna VAN, el cual se mide entre la fase y el neutro. Voltaje de corriente directa VAN. Voltaje de corriente directa VDN. Se mide entre el punto D y el neutro. El punto D es el borne positivo del foco o cualquier punto paralelo a este. Voltaje de corriente directa VON. Este se mide entre el punto O y el neutro. El punto O es el borne negativo del foco. Voltaje de corriente directa VDO. Se mide en los extremos del foco. Voltaje de corriente alterna VDO. Voltaje de corriente directa en el diodo. Este se mide en los extremos de cualquiera de los diodos de nuestro circuito. Voltaje de corriente alterna en el diodo. Corriente de corriente alterna a la entrada. Abrimos el circuito y medimos entre los dos puntos marcados. Corriente de corriente directa a la salida, IDO. Corriente de corriente alterna a la salida, IDO. Forma de onda a la salida. Conectamos el gancho de la punta atenuadora 10A1 al borne positivo o punto D y el caimán negro al borne negativo o punto O, directo al canal 1 del osciloscopio. Circuito 2.3. Rectificador paralelo trifásico. Voltaje de corriente alterna a la entrada. Este se mide entre cualquiera de las fases y el neutro. Suponiendo que nuestras tres fases están balanceadas, el voltaje deberá ser el mismo. Voltaje de corriente directa a la entrada, VAN. Voltaje de corriente directa, VDO. Se mide en los extremos del foco o cualquier punto paralelo a estos. Voltaje de corriente alterna, VDO. Voltaje de corriente directa en el diodo.
Voltaje de corriente alterna en el diodo. Corriente de corriente alterna a la entrada. Esta se puede realizar en cualquiera de las tres fases, no olvidándose de abrir el circuito para evitar daños en el multímetro. Corriente de corriente alterna a la salida, IDO. Corriente de corriente directa a la salida, IDO. Forma de onda a la salida. Colocamos el gancho de la punta atenuadora en el punto D y el caimán negro en el punto O, directo al canal 1 del osciloscopio. Circuito 2.4. Rectificador paralelo doble trifásico. Voltaje de corriente alterna a la entrada, VAN. Este se mide entre dos fases, no importando cuáles sean estas, el voltaje debe ser el mismo. Voltaje de corriente directa, VAN. Voltaje de corriente directa, VDN. Se mide entre el punto D, que es el borne positivo de la carga, y el neutro. Atención aquí porque el neutro no está conectado a nada en nuestro circuito, simplemente se utiliza para realizar esta medición. Voltaje de corriente directa, VON. El punto O es el borne negativo de la carga, o bien cualquier punto en común de este. Voltaje de corriente directa, VDO. Se mide entre los puntos D, o bien en cualquier punto paralelo a estos. Voltaje de corriente alterna, EDO. Voltaje de corriente alterna en el diodo. Esta puede ser medida en los extremos de cualquiera de los 6 diodos de nuestro circuito. Voltaje de corriente directa en el diodo. Corriente de corriente alterna a la entrada. Corriente de corriente directa a la salida. Abrimos el circuito y medimos entre los dos puntos. Corriente de corriente alterna a la salida. Forma de onda a la salida. Ahora utilizamos la punta atenuadora 100 a 1. Colocamos el gancho en el punto D y el caimán negro en el punto O, y esto directo al canal 1 de nuestro osciloscopio.